Mi nombre es Antonio. Tengo 75 años y durante mucho tiempo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Caminaba de vez en cuando, comía lo que me apetecía y no me preocupaba demasiado por mi corazón. Al fin y al cabo, no tenía dolores en el pecho, no me faltaba el aire al subir escaleras y mis revisiones anuales eran, digamos, aceptables. Pero lo que no sabía era que, en silencio, mi corazón estaba empezando a dar señales de alarma. Señales tan pequeñas, tan fáciles de ignorar, que pasaron desapercibidas. Hasta que un día, todo cambió. Recuerdo perfectamente aquella mañana. Me desperté como siempre, pero al intentar levantarme de la cama, sentí un mareo que me obligó a sentarme de golpe. Mi pulso iba más rápido de lo normal. Me quedé quieto, respirando hondo, esperando que pasara. Pensé que tal vez era por la edad o por no haber dormido bien. Pero durante el desayuno, mientras leía el periódico, sentí unas palpitaciones extrañas, como si el corazón quisiera correr una maratón sin avisarme. Ese mismo día decidí llamar a mi médico, y gracias a Dios lo hice. Me derivaron al cardiólogo, y después de varias pruebas y algunas conversaciones francas, recibí el consejo que, sinceramente, creo que me salvó la vida. Lo que aprendí aquel día cambió por completo mis mañanas y mi forma de cuidar mi corazón. No fue una pastilla milagrosa, ni una operación, ni una dieta extrema. Fue algo mucho más sencillo, pero tremendamente poderoso. Un pequeño hábito matutino que cualquiera puede hacer, incluso tú, desde mañana mismo. Y por eso estoy aquí hoy, porque sé que muchos de ustedes pueden estar en la misma situación en la que yo estaba, con un corazón al borde del problema, pero sin saberlo. Hoy quiero contarte exactamente qué me dijo mi cardiólogo y por qué este simple cambio puede marcar la diferencia entre una vida larga y saludable, o una visita inesperada a urgencias. Pero antes de contarte todo, quiero conocerte un poco mejor. Dime en los comentarios, ¿cuántos años tienes? ¿Y desde dónde estás viendo este video? Me encantaría saberlo, porque aunque no nos conozcamos en persona, hoy vamos a cuidar juntos de lo más importante, tu corazón. Todo empezó de manera muy sutil, pequeñas cosas que en su momento no les di importancia. Recuerdo que hace unos meses empecé a sentirme más cansado de lo normal. Antes podía caminar varias cuadras sin problema, pero de repente noté que me faltaba el aire después de subir un par de escalones. Al principio pensé que solo era por la edad. Me dije a mí mismo, Antonio, ya no tienes 50, es normal cansarte un poco más. Pero luego comenzaron las palpitaciones. Algunas noches, mientras intentaba dormir, sentía como si mi corazón se acelerara de repente, sin motivo alguno. Un latido fuerte, luego otro más débil, y después una especie de sensación de vacío en el pecho, como si el corazón se saltara un latido. Me quedaba en la cama, esperando que se pasara, respirando profundo y convencido de que no era nada grave. También noté que me estaba quedando sin energía durante el día. Algo tan simple como barrer la entrada de la casa o llevar una bolsa de compras del supermercado me dejaba sin aliento. Pero, como siempre, busqué excusas. ¿Será el calor? Quizás dormí mal. Seguramente es solo cansancio. Pero aquella mañana, después de aquel mareo al intentar levantarme de la cama, supe que ya no podía seguir ignorándolo. Mi esposa fue quien me insistió. Antonio, no puedes seguir así. Llama al médico. Y así lo hice. 2 días después, estaba sentado en la sala de espera del cardiólogo. Recuerdo que mientras esperaba, miraba alrededor y veía a otras personas mayores que parecían mucho más frágiles que yo. Me repetía, seguro me dirán que es solo estrés o que necesito vitaminas. Pero en el fondo, algo me decía que no era tan simple. Cuando llegó mi turno, el doctor me recibió con una sonrisa cordial. Me preguntó cómo me sentía, me hizo algunas preguntas de rutina y luego pasó a revisar mis análisis previos. También me realizó un electrocardiograma en ese mismo momento. Me colocaron los electrodos, me pidieron que respirara profundo, y mientras el aparato imprimía las gráficas de mis latidos,
El doctor comenzó a fruncir el ceño. Terminada la prueba, me pidió que me sentara frente a su escritorio. Respiró hondo, miró los papeles y luego me miró directo a los ojos. Lo que dijo a continuación, todavía lo recuerdo palabra por palabra. Antonio, estás jugando con tu salud. En ese instante, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me explicó que mis latidos no estaban siendo regulares, que mi presión arterial estaba más alta de lo que debería y que esos episodios de fatiga y palpitaciones eran señales claras de que mi corazón estaba luchando por mantenerse a flote. Me dijo que, a mi edad, ignorar estos síntomas era como caminar por un puente colgante con las cuerdas a punto de romperse. No sabía en qué momento iba a ceder, pero si seguía así, en algún momento lo haría. Entonces, vino la parte que más me sorprendió. Me explicó que, antes de recetarme medicación o hacerme más pruebas, quería que probara un cambio en mi rutina diaria. Me habló de cómo los primeros minutos de la mañana son cruciales para la salud del corazón, sobre todo después de los 70 años. Me dijo algo que me quedó grabado. La forma en que comienzas tu día puede ser la diferencia entre tener un corazón fuerte o terminar en una ambulancia. A partir de ahí, me explicó lo que debía hacer cada mañana. Un consejo tan simple que al principio me pareció insignificante, pero que después descubrí que tenía un poder enorme sobre mi bienestar. Y eso es justo lo que voy a contarte en la siguiente parte de este video. Antes de contarte el consejo que me dio mi cardiólogo, creo que es importante que entiendas una cosa. Algo que él mismo me explicó ese día, de forma clara y sin rodeos. Después de los 70 años, el corazón ya no funciona igual que cuando éramos más jóvenes. Aunque te sientas bien, aunque no tengas dolores, por dentro las cosas están cambiando. Y si no eres consciente de esos cambios, puedes llevarte un buen susto. Primero, las arterias se vuelven más rígidas. Cuando nacemos, nuestras arterias son como tubos de goma, elásticos, flexibles, capaces de adaptarse a los cambios de presión sin problema. Pero con el paso de los años, esas arterias se van endureciendo. Es como comparar una manguera nueva con una vieja. La vieja ya no se dobla igual. Y eso significa que el corazón tiene que trabajar más fuerte para bombear la sangre a través de esos conductos. Esa rigidez arterial es una de las principales causas de la hipertensión en personas mayores. Tal vez hayas escuchado hablar de la presión alta. Lo que muchos no saben es que esta no es solo un número preocupante en un chequeo médico. Es una carga constante sobre el corazón. Cada latido requiere más esfuerzo. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Y esa sobrecarga, tarde o temprano, pasa factura. El segundo gran cambio es en la frecuencia cardíaca. A medida que envejecemos, el corazón pierde un poco de su capacidad para adaptarse a los cambios repentinos. Por ejemplo, cuando éramos jóvenes y subíamos rápido una escalera, el corazón respondía enseguida, aumentando el ritmo para enviar más oxígeno a los músculos. Pero después de los 70, esa respuesta ya no es tan eficiente. Puede que el corazón tarde más en acelerar, o peor aún, que se acelere de golpe y de forma descontrolada. Eso nos lleva al siguiente punto, el riesgo de arritmias. Las arritmias son alteraciones en el ritmo normal del corazón, y aunque hay algunas que son inofensivas, hay otras que pueden ser muy peligrosas. Mi cardiólogo me explicó que, en personas mayores, las arritmias pueden pasar desapercibidas durante meses, hasta que un día provocan un desmayo, una caída o incluso un accidente cerebrovascular. Y lo más peligroso es que muchos de estos cambios no dan síntomas evidentes. La mayoría de las personas mayores que terminan en urgencias por un problema cardíaco dicen lo mismo. Yo me sentía bien, hasta que de repente todo cambió. Por eso la prevención diaria es tan importante. Mi médico fue muy claro conmigo. Antonio, el mejor momento para empezar a cuidar tu corazón fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. No se trata de vivir con miedo. No se trata de pensar todo el día en enfermedades.
Se trata de hacer pequeños ajustes que, juntos, pueden marcar una gran diferencia. Como me dijo él, con pequeños hábitos puedes darle a tu corazón la ayuda que necesita para seguir funcionando bien, incluso después de los 70. Y precisamente por eso, lo que hice cada mañana, a partir de ese día, se convirtió en una de las decisiones más importantes de mi vida. Después de esa charla tan directa con mi cardiólogo, me senté a reflexionar sobre todo lo que me había dicho. Me di cuenta de que, durante años, había estado cometiendo errores que ponían en riesgo mi corazón sin saberlo. Y es que a partir de cierta edad, hay enemigos silenciosos que atacan poco a poco, sin darnos señales claras, hasta que ya es demasiado tarde. Hoy quiero contarte cuáles son esos 5 enemigos que, según mi cardiólogo, son los más peligrosos para el corazón en la tercera edad. El primero es el sedentarismo. A medida que vamos cumpliendo años, es natural que nos movamos menos. Las caminatas se vuelven más cortas, preferimos quedarnos en casa, y muchas veces pasamos horas sentados frente al televisor o en el sillón. Pero lo que yo no sabía es que el sedentarismo es como un veneno lento para el corazón. Cuando no te mueves, la circulación se vuelve más lenta, los músculos cardíacos se debilitan y el riesgo de sufrir coágulos o enfermedades coronarias aumenta. Incluso algo tan simple como caminar 10 o 15 minutos al día puede marcar la diferencia. El segundo enemigo es el estrés acumulado. Muchos creen que el estrés es cosa de los jóvenes, de los que trabajan todo el día o de los que tienen muchas responsabilidades. Pero el estrés emocional en la tercera edad es más común de lo que pensamos. La preocupación por la salud, por la familia, por las finanzas o incluso por la soledad. Todo eso genera una tensión constante en el cuerpo. Y el corazón lo siente. Mi cardiólogo me explicó que el estrés crónico mantiene las hormonas del cuerpo en estado de alerta, lo que eleva la presión arterial y el ritmo cardíaco, día tras día. Aunque no nos demos cuenta, ese desgaste interno nos va debilitando por dentro. El tercer enemigo, una alimentación alta en sal y grasas. Aquí tengo que confesar, durante años fui un amante de los embutidos, los quesos curados, las papas fritas y los guisos con mucho sabor y mucha sal. Pero a partir de los 70, el cuerpo ya no metaboliza igual las grasas saturadas ni el exceso de sodio. Todo eso contribuye al endurecimiento de las arterias, a la hipertensión y a la acumulación de colesterol malo. No hace falta eliminar todos los placeres de la comida, pero sí aprender a moderar y a elegir mejor lo que ponemos en el plato. El cuarto enemigo, la falta de sueño reparador. Dormir bien no es solo una cuestión de descansar, es una necesidad biológica para el corazón. Durante el sueño profundo, el cuerpo regula la presión arterial, controla la inflamación interna y permite que el corazón descanse de la actividad del día. Pero en la tercera edad, el sueño se vuelve más ligero, nos despertamos más veces por la noche y en algunos casos incluso sufrimos insomnio. Mi cardiólogo me dijo algo que me hizo pensar. Si pasas años durmiendo mal, es como obligar a tu corazón a trabajar en turno doble, sin descanso. Y el quinto enemigo silencioso, la deshidratación matutina. Este fue el que más me sorprendió. Resulta que, durante la noche, perdemos más líquido del que imaginamos. Al respirar, al sudar levemente, incluso sin darnos cuenta. Y cuando nos despertamos, nuestro cuerpo está en su punto más bajo de hidratación. ¿Qué tiene que ver esto con el corazón? Mucho más de lo que creemos. Un cuerpo deshidratado hace que la sangre se vuelva más espesa, lo que obliga al corazón a trabajar más fuerte para bombearla. Esto puede aumentar el riesgo de coágulos y eventos cardiovasculares justo en las primeras horas del día, que es cuando más ataques al corazón ocurren, según me explicó mi médico. Fue justo después de hablar de estos 5 enemigos que mi cardiólogo hizo una pausa. Me miró con seriedad y me dijo: Antonio, si solo pudieras hacer un cambio en tu vida, hay algo que quiero que empieces a hacer cada mañana, desde mañana mismo. Y fue justo en este punto.
cuando me dio el consejo que, sinceramente, creo que me salvó la vida. Y eso es lo que te voy a contar en la siguiente parte de este video. Recuerdo perfectamente ese momento. Mi cardiólogo me miró directo a los ojos y me dijo algo que todavía hoy repito como un mantra. Antonio, las mañanas son el momento en el que puedes proteger o castigar tu corazón. Tú eliges. Y fue ahí cuando me explicó que, después de los 70 años, los primeros 10 minutos de la mañana son, literalmente, una de las ventanas más críticas para la salud del corazón. ¿Por qué? Porque justo al despertar, el cuerpo sufre varios cambios bruscos. Primero, la presión arterial. Cuando pasamos de estar acostados a incorporarnos o levantarnos, la presión sanguínea tiene que ajustarse rápidamente. Pero con la edad, ese mecanismo de ajuste se vuelve más lento y menos eficiente. Por eso es común que, en la tercera edad, al levantarnos de la cama de golpe, sintamos mareos, visión borrosa o incluso una sensación de desmayo. Lo que está pasando es que el corazón y los vasos sanguíneos no alcanzan a adaptarse tan rápido como antes. Segundo, el ritmo cardíaco. Durante la noche, nuestro corazón está en un estado de reposo, latiendo más despacio. Pero al despertar, tiene que acelerar su ritmo para enviar suficiente sangre a todo el cuerpo. Este cambio súbito, si no se maneja bien, puede ser una sobrecarga peligrosa para un corazón envejecido o ya debilitado. Tercero, el flujo sanguíneo. Después de horas de inactividad mientras dormimos, la circulación tiende a estar más lenta. La sangre es más densa, más viscosa, especialmente si estamos deshidratados, como te conté en la parte anterior. Esto hace que el corazón tenga que esforzarse más para poner todo el sistema en marcha. Mi médico me lo explicó de forma sencilla. Imagina que el motor de tu coche ha estado apagado toda la noche. Si al encenderlo lo aceleras de golpe y le exiges potencia sin calentar, tarde o temprano, ese motor se va a averiar. Con tu corazón pasa exactamente lo mismo. Y fue entonces cuando me dio la rutina que, según él, todo mayor de 70 debería seguir cada mañana. Una rutina que no te lleva más de 10 minutos, pero que puede marcar una gran diferencia en la salud de tu corazón a largo plazo. Primero, despertar lentamente. No salir de la cama de golpe. Lo primero es abrir los ojos, respirar profundo varias veces y mover poco a poco las manos, los pies y las piernas, como si estuviéramos despertando a todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Segundo, hidratarse. Antes de dar el primer paso fuera de la cama, beber un vaso de agua a temperatura ambiente. Esto ayuda a que la sangre sea menos espesa y mejora la circulación desde el primer momento del día. No hace falta que sea 1 litro, basta con un vaso pequeño o mediano, pero suficiente para empezar a reactivar el sistema circulatorio. Tercero, pequeños estiramientos en la cama o junto a ella. Mover el cuello suavemente de un lado a otro, estirar los brazos hacia arriba, levantar las rodillas una por una, mover los tobillos en círculos. Estos pequeños gestos activan el flujo sanguíneo y preparan el cuerpo para ponerse de pie sin sobresaltos. Cuarto, levantarse en 2 fases. Primero sentarse en el borde de la cama, quedarte ahí unos 30 segundos, respirar hondo y solo después ponerse de pie lentamente. Esto permite que la presión arterial tenga tiempo de adaptarse, reduciendo el riesgo de mareos o caídas. Y por último, caminar unos pasos por la habitación, aunque solo sean 2 o 3 minutos. La idea es que el cuerpo empiece a moverse de manera suave pero constante, para que el corazón arranque el día de forma gradual, sin esfuerzos bruscos. Mi cardiólogo fue muy claro. Antonio, si haces esto cada mañana, estarás reduciendo significativamente tu riesgo de sufrir un evento cardíaco durante esas primeras horas del día, que es cuando estadísticamente más infartos ocurren en personas mayores. Y déjame decirte, desde que lo hago, me siento más despierto, más estable y sobre todo, más tranquilo. Cuando mi cardiólogo empezó a explicarme el primer paso de esta rutina matutina,
Me di cuenta de algo que llevaba haciendo mal durante años: levantarme de golpe. Toda mi vida me había acostumbrado a que, apenas abría los ojos, me sentaba rápido en la cama y me ponía de pie de inmediato. Sobre todo cuando tenía cosas que hacer o cuando sentía que me había quedado dormido más de la cuenta. Pero lo que no sabía es que ese simple gesto, ese impulso de levantarme de golpe, estaba poniendo en riesgo mi corazón cada mañana. Déjame contarte por qué. Cuando estamos durmiendo, nuestro cuerpo está en un estado de reposo profundo. La presión arterial baja, el ritmo cardíaco se desacelera y la sangre circula de forma más lenta y controlada. Esto es completamente normal y necesario para descansar. Pero el problema empieza cuando, al despertar, pasamos de estar acostados a estar de pie, en cuestión de segundos. Este cambio de posición tan rápido provoca lo que los médicos llaman hipotensión ortostática. ¿Qué significa eso? Básicamente, es una caída repentina de la presión arterial cuando pasamos de una posición horizontal a una vertical. ¿Y qué consecuencias tiene? Primero, el cerebro recibe menos sangre durante unos segundos. Por eso, muchas veces sentimos mareo, visión borrosa o incluso una sensación de vacío en la cabeza. Segundo, el corazón tiene que trabajar de golpe para compensar esa caída de presión. Late más rápido de repente, intentando enviar suficiente sangre al cerebro y a los músculos para evitar un desmayo. Y tercero, este esfuerzo repentino puede ser muy peligroso para quienes tenemos más de 70 años. Si ya existe alguna debilidad en el sistema cardiovascular, ese pico de esfuerzo puede desencadenar desde arritmias hasta un accidente cardíaco mayor. Mi cardiólogo fue muy claro: Antonio, cada vez que te levantas de golpe, estás exigiéndole al corazón una especie de sprint, pero sin calentamiento previo, y a tu edad, ese sprint puede ser más de lo que tu cuerpo puede manejar. La solución, según él, es tan sencilla como efectiva: despertar sin prisa. Esto significa que, al abrir los ojos, lo primero que debemos hacer es quedarnos tumbados un minuto más. Respirar hondo, llenar los pulmones de aire, mover las manos, los pies, las piernas, girar suavemente el cuello de un lado a otro. Después, sentarnos en el borde de la cama, pero sin levantarnos todavía. Al estar sentados, podemos bajar los pies al suelo, mover los tobillos en círculos, estirar un poco las piernas y continuar respirando de manera profunda y consciente. Todo esto ayuda a que el sistema circulatorio tenga tiempo suficiente para adaptarse. La sangre empieza a fluir con mayor velocidad, la presión arterial sube de manera gradual y el corazón puede manejar ese cambio de postura sin necesidad de un esfuerzo repentino. Y aquí quiero darte un pequeño consejo práctico que me funciona mucho. Mientras estás sentado en el borde de la cama, aprovecha para agradecer el nuevo día. Respira profundo y piensa en una cosa que te alegre. Puede ser un recuerdo bonito, una persona querida o simplemente el placer de estar vivo. Este pequeño momento de gratitud también ayuda a reducir el estrés y empieza a preparar tu mente para un día en calma. Desde que empecé a hacerlo, te puedo decir que ya no siento esos mareos matutinos que antes me acompañaban casi todos los días. Me levanto con más estabilidad, con mejor ánimo y sobre todo, con la tranquilidad de saber que estoy cuidando mi corazón desde el primer minuto del día. Y recuerda, después de este paso, no corras. Todo el resto de la rutina tiene el mismo objetivo: darle a tu corazón el mejor comienzo posible cada mañana. Después de aprender a levantarme sin prisa, mi cardiólogo me dio otro consejo que, sinceramente, me sorprendió por lo simple que parecía, pero también por lo poderoso que es: hidratarme de inmediato, justo después de sentarme en la cama. Y aquí quiero contarte una pequeña historia. La historia de Manuel, un amigo mío de toda la vida, que por desgracia aprendió esta lección de la peor manera. Manuel y yo solíamos caminar juntos por las mañanas. Siempre fue un hombre activo, de esos que parecían tener energía de sobra incluso después de cumplir los 75.
Pero hubo un detalle que siempre me llamó la atención. Nunca tomaba agua por la mañana. Me decía: Antonio, yo solo tomo café. El agua me da náuseas a primera hora. Yo no le di mucha importancia. Hasta que un día, hace casi un año, Manuel no apareció en nuestra caminata. Su esposa me llamó temprano. Antonio, Manuel está en el hospital. Le ha dado un susto al corazón justo después de levantarse. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Exactamente lo que mi cardiólogo me había explicado unos días antes. Cuando dormimos, durante esas 6, 7 u 8 horas de descanso, nuestro cuerpo pierde una cantidad importante de líquidos. Sudamos, respiramos, y aunque no lo notemos, el organismo se va deshidratando poco a poco. La sangre se vuelve un poco más espesa y la circulación se hace más lenta. Ahora, imagina despertar por la mañana, con el cuerpo deshidratado, y pedirle al corazón que bombee esa sangre más densa, a toda velocidad, para que podamos ponernos de pie, caminar o simplemente empezar el día. Ese esfuerzo extra, en una sangre más espesa, es una combinación peligrosa. De hecho, hay estudios que demuestran que el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular es mucho mayor durante las primeras horas de la mañana, precisamente por este motivo, la deshidratación nocturna. Mi cardiólogo me lo dijo con palabras muy claras. Antonio, tu corazón necesita agua para funcionar bien. Piensa en tu sangre como un río y en el agua como el caudal que lo mantiene fluyendo. Si el río se seca, el recorrido se vuelve más difícil y en el peor de los casos, se bloquea. Desde ese día, cada mañana, apenas me siento en la cama, lo primero que hago es tomar un vaso grande de agua. No café, no té, no jugo. Agua simple y natural. La cantidad ideal, según el doctor, es entre 200 y 300 mililitros, lo suficiente para que el cuerpo reciba la señal de que es hora de despertar, de activar el metabolismo y de poner en marcha la circulación. Y por si te estás preguntando, Antonio, ¿agua fría o agua tibia? La recomendación general es agua a temperatura ambiente o ligeramente tibia. Esto evita que el cuerpo tenga que hacer un esfuerzo extra para calentarla y la absorción es más rápida. Desde que incorporé este hábito, te puedo decir que mi energía matutina mejoró mucho. Mi digestión también, y lo más importante, siento que mi corazón ya no tiene que luchar tanto en esas primeras horas del día. Ah, y por cierto, Manuel también aprendió la lección. Después de su susto, su cardiólogo le hizo exactamente la misma recomendación. Hoy en día, cada vez que nos vemos, me dice en tono de broma: Antonio, ahora mi desayuno empieza con agua y después con café, pero el agua va primero, te lo prometo. Así que, ya lo sabes. El segundo paso de esta rutina matutina para cuidar el corazón después de los 70 es simple pero fundamental. Hidrátate apenas despiertes. Dale a tu cuerpo y a tu corazón el combustible líquido que necesitan para empezar el día de la mejor manera. Después de incorporar la hidratación a mi rutina matutina, mi cardiólogo me dio el tercer paso clave, uno que, honestamente, jamás habría imaginado que tendría tanto impacto en mi salud cardiovascular: la respiración consciente. Sí, respirar. Algo que hacemos de manera automática desde el día en que nacemos, pero que, con la edad, y sobre todo con el estrés acumulado de la vida, hemos dejado de hacer de forma correcta. Recuerdo perfectamente cuando el doctor me dijo: Antonio, antes de pensar en caminar o en desayunar, quiero que cada mañana dediques al menos 2 minutos a respirar, pero a respirar de verdad. Yo lo miré extrañado. Le dije: Doctor, pero ¿acaso no respiro todo el tiempo? Y fue entonces cuando me explicó algo que me hizo reflexionar mucho. Sí, respiras, pero no oxigenas bien tu cuerpo. La mayoría de las personas mayores respiran de forma superficial, rápida, sin llenar realmente sus pulmones. Y eso, con el tiempo, altera tu sistema nervioso, aumenta tu presión arterial
y sobrecarga el corazón. Fue ahí cuando me enseñó una técnica simple, pero muy poderosa, la respiración en 4 tiempos. Y quiero enseñártela hoy, por si también te puede ayudar. Se hace así. Primero, inspira profundamente por la nariz, contando mentalmente hasta 4. 1, 2, 3, 4. Segundo, mantén el aire en tus pulmones, también durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Tercero, exhala lentamente por la boca, igual contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Y cuarto, antes de volver a inhalar, mantente sin aire durante otros 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Esto completa un ciclo, y lo ideal es repetirlo, al menos 4 o 5 veces. Todo el proceso toma apenas 2 minutos, pero créeme, esos 2 minutos pueden transformar por completo cómo empieza tu día. ¿Pero por qué es tan importante esto para el corazón? Primero, porque esta respiración profunda activa algo que los médicos llaman el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de relajar tu cuerpo, de bajar el ritmo cardíaco y de reducir la presión arterial. Segundo, porque mejora la oxigenación de la sangre. Cuando respiramos de forma superficial, el oxígeno apenas llega a las partes más profundas de nuestros pulmones. Pero con esta técnica, llevamos aire fresco y oxígeno a cada rincón de nuestro cuerpo, incluyendo, por supuesto, al músculo más importante de todos, el corazón. Y tercero, porque ayuda a reducir el cortisol, la famosa hormona del estrés. Y como seguramente ya sabes, el estrés crónico es uno de los peores enemigos del corazón, sobre todo después de los 70. De hecho, mi cardiólogo me dijo una frase que nunca voy a olvidar. Antonio, un corazón estresado es un corazón en peligro. Desde que comencé con esta práctica, mis mañanas son diferentes. Me siento más tranquilo, menos agitado y sobre todo, más conectado con mi cuerpo. Y aquí entre nos, este pequeño ritual de respiración también me ha ayudado con algo que no esperaba, mi estado de ánimo. Me levanto de mejor humor, con más claridad mental y con más ganas de disfrutar el día. Así que, si quieres darle un verdadero regalo a tu corazón cada mañana, prueba esto, apenas te despiertes. Siéntate en la cama, toma tu vaso de agua y dedica 2 minutos a respirar conscientemente. Verás que no solo tu corazón te lo va a agradecer, sino también tu mente, tu energía y hasta tu humor. Después de respirar profundamente y sentir que mi cuerpo estaba más despierto, mi cardiólogo me dio el siguiente paso. Me dijo: Antonio, ahora que has oxigenado tu cuerpo, es momento de poner en movimiento esa maquinaria que llevas dentro. Y no se refería a salir corriendo, ni a hacer ejercicios complicados. Lo que él me recomendó fue algo mucho más sencillo, pero igual de poderoso. Movimiento suave y progresivo para activar la circulación. Verás, después de varias horas durmiendo, nuestro cuerpo entra en un estado de reposo profundo. La sangre circula más lentamente, los músculos están rígidos, y las articulaciones, especialmente las de las piernas, pierden movilidad. Si en ese momento, justo al abrir los ojos, te levantas de golpe y empiezas a caminar, corres el riesgo de sufrir mareos, caídas, o incluso afectar el flujo sanguíneo hacia el corazón y el cerebro. Por eso, mi cardiólogo me enseñó una serie de pequeños movimientos que hago todos los días, incluso antes de poner un pie en el suelo. Te los comparto, por si también quieres incluirlos en tu rutina matutina. Primero, antes de salir de la cama, muevo lentamente los tobillos. Hago círculos con ellos en ambas direcciones, 10 veces hacia un lado y 10 veces hacia el otro. Esto mejora la circulación en las piernas y despierta los músculos de los pies. Segundo, flexiono y extiendo los dedos de los pies, varias veces. Parece una tontería, pero ayuda a activar la planta del pie, que es clave para el equilibrio. Tercero, después, empiezo a mover las rodillas, las doblo un poco
Las estiro y hago algunos movimientos suaves, como si estuviera pedaleando una bicicleta, pero estando acostado. Cuarto, también muevo los brazos, hago círculos con los hombros, estiro los codos y abro y cierro las manos varias veces. Esto mejora la circulación en la parte superior del cuerpo. Y finalmente, me siento en la cama, dejo que mis piernas cuelguen y hago un par de respiraciones profundas antes de ponerme de pie. Mi cardiólogo me explicó que estos movimientos tienen un objetivo muy claro: activar el sistema circulatorio de manera gradual y preparar el corazón para el cambio de posición que viene al pasar de estar acostado a estar de pie. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que este pequeño ritual, que no me toma más de 3 minutos, ha reducido mis mareos matutinos casi por completo. De hecho, te quiero contar la historia de don Rafael, un amigo del centro de adultos mayores donde voy algunas tardes. Don Rafael, que tiene 79 años, solía caerse con frecuencia en las mañanas. Al principio, todos pensaban que era un problema de equilibrio o de la vista, pero después de una consulta médica, descubrieron que era justamente porque se levantaba de golpe, sin darle tiempo a su cuerpo para adaptarse. Cuando le conté de estos movimientos, empezó a hacerlos cada mañana, y en solo 2 semanas, me confesó que se sentía mucho más estable, más seguro al caminar, y que sus caídas habían desaparecido. Así que, si tú también has sentido alguna vez que te mareas al levantarte, o que tus piernas están rígidas por las mañanas, dale una oportunidad a esta rutina. Recuerda, moverse suavemente al despertar no solo protege tus huesos y articulaciones, sino también tu corazón, al ayudar a que la sangre fluya mejor y evitar cambios bruscos en la presión arterial. Y ahora, prepárate, porque el siguiente paso de esta rutina tiene que ver con un alimento que todos tenemos en casa, pero que yo, durante años, ignoré por completo en mis mañanas. Vamos a hablar de la importancia de la nutrición en esos primeros minutos del día. Después de moverme, hidratarme y respirar conscientemente, llegó uno de los momentos clave de mi nueva rutina matutina: el desayuno cardioprotector. Recuerdo perfectamente las palabras de mi cardiólogo ese día: Antonio, lo que comas en la primera hora después de despertar puede ser tu mejor medicina o tu peor veneno. Y tenía toda la razón. Hasta entonces, mi desayuno típico era una taza grande de café, pan blanco con mantequilla y a veces un trozo de embutido. Todo rápido, sin pensar. Lo hacía por costumbre, sin darme cuenta de lo mucho que estaba dañando a mi corazón cada mañana. Fue entonces cuando mi médico me dio una lista de alimentos que, según él, son como un escudo protector para el corazón, especialmente después de los 70 años. Primero, las frutas ricas en potasio. El potasio es fundamental para el equilibrio de la presión arterial. Ayuda a contrarrestar el exceso de sodio en el cuerpo y mantiene el ritmo cardíaco estable. Mi cardiólogo me recomendó empezar el día con un plátano, un puñado de fresas o una rodaja de melón. También me habló de los kiwis, que son pequeños, pero cargados de potasio y antioxidantes. Segundo, la avena. Antes, jamás me hubiera imaginado que un tazón de avena pudiera hacer tanto por mi salud. La avena contiene fibra soluble, que ayuda a reducir el colesterol malo en la sangre, ese que se acumula en las arterias y aumenta el riesgo de infartos. Además, me mantiene saciado durante toda la mañana, evitando que pique entre horas. Ahora, todas las mañanas preparo una pequeña porción de avena, a veces con leche vegetal, a veces con agua, y le añado frutas frescas y un poco de canela. Tercero, los frutos secos, en especial las nueces. Son una fuente natural de grasas saludables, conocidas como omega 3, que ayudan a proteger el corazón y reducir la inflamación. Solo un pequeño puñado al día, alrededor de 5 o 6 nueces, es suficiente para obtener todos sus beneficios. Y si un día no tengo nueces, las almendras o las semillas de chía también son excelentes opciones. Cuarto,
el té verde o la infusión de hibisco. Antes, mi desayuno no estaba completo sin un café fuerte, pero después de la recomendación de mi cardiólogo, aprendí a equilibrar. El té verde y la infusión de hibisco son dos bebidas que, además de ser suaves para el estómago, ayudan a reducir la presión arterial y a proteger los vasos sanguíneos. La infusión de hibisco, en particular, tiene un efecto vasodilatador que favorece la circulación. Ahora, en lugar de café, empiezo el día con una taza caliente de té verde o hibisco y me siento mucho más ligero y menos acelerado. ¿Y qué me pidió evitar a toda costa en las mañanas? Primero, la cafeína en exceso. Una taza pequeña de café puede estar bien para algunas personas, pero 2 o 3 tazas, en ayunas, elevan la presión arterial y aumentan la frecuencia cardíaca de forma innecesaria. Segundo, las grasas saturadas. Mi cardiólogo fue muy claro. Olvídate de los embutidos, las mantequillas y los fritos por la mañana. Estos alimentos aumentan el colesterol y sobrecargan el corazón justo cuando más vulnerable está. También me advirtió sobre los azúcares refinados. Esos cereales de desayuno llenos de azúcar, los pasteles o los panes industriales son una trampa para la salud cardiovascular. Desde que hice estos cambios, he notado la diferencia. Me siento con más energía, mi digestión es mejor y, lo más importante, mi presión arterial se ha mantenido mucho más estable. Así que si tú también quieres cuidar tu corazón, empieza por revisar tu desayuno, porque lo que pones en tu plato cada mañana puede ser el primer paso para un día y una vida mucho más saludable. Pero, ¿sabes qué es lo que completa esta rutina de protección cardíaca? El paso que más me costó, pero que más beneficios me ha traído. Después de despertar con calma, hidratarme, respirar profundamente, mover mi cuerpo y tomar un desayuno cardioprotector, había un último paso que mi cardiólogo me pidió que nunca olvidara. Un momento de gratitud. Sí, lo sé. Puede que suene simple, incluso demasiado básico, pero te aseguro que este pequeño hábito ha tenido un impacto profundo en mi corazón y en mi bienestar general. Mi médico me lo explicó de una manera que nunca olvidaré. Me dijo: Antonio, el estado de tu mente al despertar puede marcar la diferencia entre un día con el corazón en calma o un día lleno de estrés invisible que lo daña por dentro. Y tenía razón. Antes de empezar con este hábito, yo solía abrir los ojos y lo primero que hacía era preocuparme. Pensaba en las facturas, en las citas médicas, en las noticias o simplemente en todas las cosas que me molestaban. Sin darme cuenta, comenzaba el día con el cuerpo tenso, los hombros rígidos, el corazón acelerado y una sensación constante de agobio. Pero todo cambió cuando mi cardiólogo me explicó el vínculo directo entre las emociones negativas y la salud del corazón. Cuando te despiertas con estrés, con pensamientos negativos o con preocupaciones, tu cuerpo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas elevan la presión arterial, aumentan el ritmo cardíaco y provocan inflamación interna. Si eso ocurre de vez en cuando, no pasa nada. Pero si empiezas cada día así, todos los días, año tras año, el corazón se resiente, y mucho. Fue entonces cuando me recomendó un ejercicio sencillo, pero muy poderoso, el diario de gratitud de 1 minuto. ¿En qué consiste? Muy fácil. Cada mañana, justo después de beber mi vaso de agua y antes de empezar con el desayuno, me siento un momento, cierro los ojos y pienso en 3 cosas por las que me siento agradecido ese día. No tienen que ser cosas grandes ni complicadas. A veces agradezco el simple hecho de haber despertado una mañana más. Otras veces agradezco poder mover mis piernas, escuchar el canto de los pájaros o tener cerca a mi familia. Cuando quiero, lo escribo en una libreta pequeña que tengo en mi mesa de noche. Solo me toma 1 minuto, pero te aseguro que cambia por completo la forma en que empiezo el día. Con el tiempo, este pequeño hábito hizo que mi presión arterial bajara,
mis niveles de ansiedad disminuyeron y me sentía emocionalmente más fuerte para enfrentar los desafíos del día. ¿Por qué funciona? Porque cuando empiezas el día enfocándote en lo positivo, tu cuerpo libera serotonina y otras sustancias que equilibran el sistema nervioso, reducen la inflamación y protegen el corazón de los efectos del estrés. Además, entrenas a tu mente para buscar motivos para estar bien, en lugar de razones para preocuparte. Te invito a probarlo mañana mismo. Cuando abras los ojos, antes de mirar el móvil, antes de pensar en tus pendientes, dedica un minuto a preguntarte, ¿qué agradezco hoy? Hazlo durante una semana y observa cómo te sientes, porque cuidar el corazón no es solo una cuestión de pastillas y ejercicios, también es cuestión de cómo piensas, cómo sientes y cómo eliges empezar cada día. Y así, llegamos al final de este recorrido, un viaje que comenzó hace unos minutos, pero que, sinceramente, puede marcar la diferencia para el resto de tu vida. Hoy te he contado lo que mi cardiólogo me enseñó, lo que yo mismo he puesto en práctica, y lo que me ha permitido recuperar la tranquilidad de saber que estoy haciendo algo bueno por mi corazón, cada mañana. Hagamos un breve repaso, porque quiero que te lleves cada uno de estos pasos bien claros, para que los recuerdes mañana, al despertar. Primero, despertar sin prisa. Nada de levantarte de golpe, nada de movimientos bruscos. Dale a tu cuerpo y a tu corazón el tiempo que necesita para pasar del descanso a la actividad. Segundo, hidratarte de inmediato. Un vaso grande de agua, ni fría ni caliente, solo a temperatura ambiente, para darle a tu sangre la fluidez que necesita y reducir el riesgo de accidentes cardiovasculares. Tercero, hacer respiraciones conscientes. Solo un par de minutos respirando profundo, en 4 tiempos, para calmar el sistema nervioso, oxigenar bien y empezar el día con menos estrés. Cuarto, mover tu cuerpo suavemente. No hace falta una gran rutina de ejercicio, solo mover las piernas, los brazos, girar un poco el tronco para activar la circulación y evitar caídas o mareos. Quinto, elegir un desayuno que proteja tu corazón. Avena, frutas ricas en potasio, un puñado de frutos secos o una infusión cardioprotectora. Todo suma. Sexto, alimentar también tu mente, con un pensamiento positivo o un momento de gratitud, para que tu corazón no solo esté sano físicamente, sino también emocionalmente. Puede que al escuchar todo esto, pienses que son demasiadas cosas. Pero déjame decirte algo que mi cardiólogo me repitió varias veces. Antonio, son pequeños hábitos, pero juntos tienen el poder de salvar vidas. Y créeme, tenía razón. Hoy, mis niveles de presión son más estables, duermo mejor, tengo más energía y sobre todo, siento que estoy haciendo algo cada mañana para seguir aquí, disfrutando de la vida, un día más. Si tú tienes más de 70 años, si has sentido en algún momento el cansancio, las palpitaciones, o simplemente quieres cuidar tu salud antes de que sea tarde, hoy es el mejor día para empezar. No mañana, no la próxima semana, hoy. No esperes a que un susto te obligue a cambiar. Hazlo por decisión propia, hazlo por ti, hazlo por los que te quieren, y hazlo porque tu corazón, ese motor que te acompaña desde el primer día, te lo va a agradecer mañana y todos los días que vengan después. Y antes de despedirme, quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos pasos ya haces tú? ¿Y cuál vas a empezar mañana? Me encantará leerte, saber desde dónde me escuchas y qué edad tienes, porque esta comunidad es justo para eso, para acompañarnos, aprender y cuidar juntos de lo más valioso que tenemos, nuestra salud y nuestra vida. Gracias por quedarte hasta aquí. Y recuerda, suscribirte, darle like y compartir este video con algún amigo o familiar que también necesite escuchar esto hoy. Nos vemos en el próximo video.